Yo creo que la literatura no tiene la obligación, no tiene por qué deslindar géneros o subgéneros, es decir, novela de aventuras, novela de terror, novela de misterio, novela de ciencia ficción. En el caso concreto de La Sepultura 142, yo he intentado hacer algo como una especie de coiné, una amalgama, es decir, un poco de todo. Quien lea esta novela se encontrará con su dosis de misterio, su dosis de intriga, su dosis de aventura, su dosis de novela romántica, sus dosis de cierto humor, por supuesto, algo de miedo, algo de terror entrecomillado, de tal manera que, bueno, el lector que busque emociones, pues se va a encontrar de todo un poco. Yo no sé si lo hice consciente o inconscientemente. Yo me puse a escribir, quizá forme parte de mi propia personalidad el buscar emociones fuertes. Empecé a escribir una novela en la que se juntaran o se conjugaran lo real, lo maravilloso, la ficción, lo que ocurre todos los días y bueno, una mezcla de todo eso. Salió lo que salió, que uno cuando escribe, pero no sabe lo que escribe. Luego vienen los críticos y dicen, no, esto es ciencia ficción, o esto es novela de misterio, o esto es novela de aventuras. Yo no sé realmente lo que he escrito. Es verdad que luego la gente te va contando cosas y al final parece ser que he escrito un poco de todo. En definitiva, me siento bastante contento con el resultado final. Creo que el lector que busca una aventura, una historia con su dosis de amor, de aventura, de misterio, de intriga, va a encontrar de todo eso un poco y por tanto yo recomendaría mi novela prácticamente a todo el mundo. Es más, cuando voy a hacer un encuentro de autor, que suelo hacerlo bastante en institutos y demás, pues vienen los chavales y me dicen, la está leyendo mi padre, la está leyendo mi madre, la está leyendo mi abuelo, la está leyendo mi abuela. Es decir, una novela para todos los públicos y que tiene de todo un poco. Yo creo que ese sería, de alguna manera, el DNI, el Documento Nacional de Identidad, de la novela La Sepultura 142. Es evidente que cuando uno comienza a escribir una historia, una aventura, una novela, uno tiene que tirar mano de gente que conoce para, de alguna manera, ambientar los personajes, los protagonistas que tienen que llevar a cabo las situaciones, las intrigas de la trama, ¿no?, del argumento. En mi caso, yo no soy una excepción, yo tiro mano de la gente que conozco, pues mi mujer, mis hijos, mi cuñado, mi hermana, el vecino de la esquina, el tío del kiosco que vende el periódico. Llega un momento en que, bueno, todos esos personajes que te rodean, de alguna manera, se transmutan, se convierten en personajes de tu propia novela. Concretamente, para no irme por las ramas, Daniel Villena, el protagonista de La Sepultura 142, es un poco mi hijo mayor, Daniel, se llama Daniel, al que yo le atribuí ciertas dotes detectivescas, ciertas dotes literarias o ciertas dotes de personaje intrépido, que bueno, que de alguna forma pues es un poco mi hijo. Es verdad que mi hijo, Daniel, es lector, es aventurero, le gusta el misterio, le gusta la intriga, y cuando decidí convertir esa parte de mi hijo en personaje literario, pues bueno, tiré mano de él y luego yo pues amplié de forma, digamos, literaria o poética las dimensiones de ese personaje. Es decir, de alguna manera, y para terminar, Daniel Villena es una especie de trasunto de mi propio hijo, Daniel Barat, que es el que me condicionó, me motivó para escribir la novela. En cuanto a Alicia Guerrero, pues es una alumna que yo tuve hace unos años, la típica alumna que venía por el instituto, venía a la biblioteca y hablaba conmigo y me pedía libros. Era una alumna muy buena lectora, una alumna estupenda, maravillosa, buena gente. Yo hablaba con ella de pues esta novela, el otro libro, este título y tal, y un cierto día se me ocurrió invitarla a formar parte de una novela. Y le pregunté, Alicia, ¿tú quieres ser protagonista de una novela?
Bueno, mi alumna se quedó pasmada, claro, me dijo, pero ¿cómo voy a ser protagonista de una novela? Y digo, sí, Alicia, tú solo tienes que dejarme tu nombre y tu personalidad. Mi alumna se quedó pasmada y me dijo, bueno, pues a ver, no sé, vale, de acuerdo, a ver qué pasa. Así que Alicia Guerrero, la protagonista de La Sepultura 142, es de alguna manera aquella alumna que yo tuve, alumna a la que yo quería muchísimo y admiraba. Y bueno, y por ejemplo, cuando desarrolló su personalidad, ese amor no a la guerra, al pacifismo, era una alumna muy ecologista, una alumna muy pues, inteligente, pues de alguna manera estoy rescatando la personalidad de esa alumna que yo tuve. Y bueno, y así funciona esto de la literatura. Además, yo no creo que esté descubriendo la pólvora en estos momentos. Yo creo que todos los escritores, cuando escriben, tiran mano de gente que conocen para caracterizar a sus personajes más importantes. Eso lo hacía Galdós, o eso lo hacía, pues no sé, pues lo hace Pérez Reverte, y eso lo hace cualquier escritor normal y corriente. Yo no soy una excepción. Así que bueno, Alicia y Daniel, que son los personajes, pues tienen, digamos, un fondo, digamos, de alguna manera autobiográfico. Cuando yo escribo una novela, no solamente concibo una trama, un argumento, unos personajes, una dinámica de acontecimientos que se encadenan y se suceden, sino que también concibo cosas que están de forma tangencial transcurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, yo concibo siempre una novela como una serie de referencias culturales, una serie de referencias intelectuales, históricas o sociales. Es decir, en mis novelas siempre aparecen cosas que a mí me interesan del mundo del cine, del mundo de la literatura, del mundo de la política o del mundo de la literatura, etc. Concretamente en La Sepultura 142 podríamos hablar de muchas referencias, muchos escritores, muchos músicos, demás, pero hay una referencia fundamental, que es Zorrilla. José de Zorrilla fue un escritor romántico español que, bueno, todo el mundo lo conocerá seguramente por la famosa obra teatral de Don Juan Tenorio, y Zorrilla, un hombre que nació en Valladolid, su vida fue azarosa, vivió en Madrid y murió aquí en Madrid. José Zorrilla fue enterrado en un cementerio de aquí de Madrid. No voy a revelar el nombre del cementerio por cuestiones literarias. Fue enterrado, pero su cuerpo poco después fue exhumado y fue trasladado a Valladolid, de tal manera que la sepultura donde él había estado pues quedó un poco, es decir, a ver cómo lo digo, ahí pasó una cosa muy extraña, es decir, había un muerto que estaba ahí enterrado, el muerto desaparece, el muerto se va a otro sitio, ¿qué pasa con la sepultura? La sepultura ¿está ahí, no está ahí? ¿Quién está enterrado allí? ¿Qué tiene eso que ver con toda la trama que yo urdo en la novela de Daniel Villena, de Alicia Guerrero, de otros personajes que pasan? ¿Qué tiene que ver toda la historia con la sepultura de Zorrilla? Bueno, solo tengo que decir, porque lógicamente no voy a revelar, digamos, la trama importante de la novela o el desenlace, solo tengo que decir que, bueno, que la novela es una aventura, es una búsqueda, de alguna forma es una especie de indagación sobre algunos misterios que ocurren en la vida real, como en este caso fue la vida y la muerte de José de Zorrilla, que es una de las muchas historias que pasan habitualmente en la vida de las personas. José de Zorrilla fue un personaje fundamental en la literatura española. ¿Qué pasó con su muerte? ¿Qué pasó con su cuerpo? Bueno, pues el que quiera saberlo, pues que lea la novela y se lo va a pasar bomba. A ver, todo comenzó con la escritura de una novela que se titula Deja en paz a los muertos, que fue una novela que yo comencé a escribir casi sin saber por qué empecé a escribir aquella historia. Bueno, la verdad es que sí. Tengo dos hijos, mis hijos eran adolescentes y me decían, papá, ¿por qué no nos escribes una novela y nos la dedicas? Yo escribía novelas para adultos
Y mis hijos, que eran jóvenes, me decían, bueno, oye, escríbenos algo para nosotros y tal. Son mis hijos muy aficionados a las historias de misterio, de intriga, de cosas paranormales, cosas inexplicables, bueno. Y se me ocurrió empezar a escribir una historia que era la Deja en paz a los muertos, en la que ocurrían unos hechos completamente inexplicables desde el punto de vista racional. Es decir, unos hechos que no se podían explicar de forma racional, de forma natural, unos hechos de alguna forma paranormales. Me pedía por favor que continuara con aquellas historias, que continuara con una especie de segunda parte. Bueno, la historia fue que empecé a concebir la continuación, y la continuación fue La Sepultura 142, que es la novela de la que estamos hablando. En esa novela, La Sepultura 142, he retomado el personaje protagonista, Daniel Villena, un personaje que tiene unas capacidades impresionantes de ver más allá de la realidad, ver lo que otros no son capaces de ver, es capaz de comunicarse con gente que está muerta, con gente que está viva, pero a lo mejor no está muerta o no está viva, o con gente que no sabemos dónde está. Este personaje, Daniel Villena, ni siquiera es capaz de controlar lo que le sucede, lo que le pasa. Es un personaje con una potencialidad mental e intelectual que está más allá de lo racional, de lo normal, pero ese personaje no controla su poder. Bien, él mismo se asusta de lo que le está ocurriendo, pero eso mismo yo creo que forma parte del enorme encanto y atractivo de ese personaje, porque él es un chico normal, un chico corriente, un adolescente, que es capaz de conocer cosas y descubrir cosas que otros chicos, compañeros suyos, no son normales de conocer. Bien, eso potencia ese personaje. Bien, esa novela, que es la segunda parte que decía de Deja en paz a los muertos, se llama La Sepultura 142, en la cual yo insisto, abundo sobre esas capacidades de ese personaje, que investiga y descubre unos hechos terribles, terroríficos, estupendos, maravillosos, que no vamos a revelar aquí, lógicamente, pero que es verdad que están haciendo las delicias de muchísimos miles de lectores. Yo, bueno, hago encuentros de autor, voy a institutos de muchos sitios, de Valencia, de Alicante, de Madrid, de Barcelona, etcétera, y por favor me piden, por favor, escribe la continuación. Bueno, lo cual significa que estamos en el camino de escribir algo que a los jóvenes les interesa. Bueno, pues habrá una continuación, habrá una tercera parte. Pues bueno, yo creo que es que no tengo más remedio que seguir escribiendo, porque bueno, uno de alguna manera se debe a su público, y cuando el público te dice, por favor, continúa escribiendo, dinos más cosas de Daniel Villena, ¿cuál es la siguiente aventura? Pues uno tiene que seguir escribiendo sobre todo eso. Y es verdad que bueno, eso está en el camino, eso está en mi mente, el continuar con esta saga. Pero tengo que decir al mismo tiempo que me lo estoy pasando bomba, porque bueno, uno se va como encariñando con los personajes, porque los personajes que salieron en la primera parte, algunos de los más importantes pues van apareciendo en la segunda parte, seguirán apareciendo en la tercera parte y bueno, ya forman parte casi como hasta de mi vida. Uno se encariña con ellos y de alguna forma pues tiene que darles continuidad. Así que, bueno, podríamos decir que sí, que bueno, no solo tercera parte, sino que ya veremos, incluso cuarta o quinta, o no sé lo que puede pasar.